Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches. Estamos al sábado 8 de mayo. Hoy nos toca la reflexión de Segunda de Crónicas, del 9 al 11. Y ya vi el capítulo 9, unas cosas que me sorprendió, porque lo vimos aquí en el capítulo de Reyes, la visita de la reina de Saba a Salomón. Es en el capítulo de Primera de Reyes, del 10, del 1 al 13. La crónica es nada más el resumen de su viaje. Y como dice así, oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camello cargado de especia aromática, oro en abundancia y piedra preciosa, para probar a Salomón con pregunta difícil. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Vemos que hay unas cosas que me sorprendió, es que como la gente, cuando uno escucha que uno tiene fama, la gente no se conforma con nada más decir, sí, escuché que él tiene fama o escuché fama. Tiene que comprobar, no tiene esta, como diríamos ahorita, la fe, que se convence que la gente puede tener sabidurías, que puede tener todas las cosas que Dios le ha dado. Ella no se fijó a lo que Dios le ha dado, se fijó al hombre, a su conocimiento, a su riqueza. Además vino como mucho seguido. Y está pensando a eso y dice, a l'époque actuelle, ¿cómo se hace eso? Imagine, un pastor de una iglesia dice, escuché un apóstol que es muy bueno por allá, vamos a verlos. Y se lleva con toda su congregación. Y dice a la congregación, llévanse sus regalitos por el apóstol. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ir allá por comprobar que el pastor tiene razón, que este apóstol tiene mucha unción, muchas palabras, mucha sabiduría? Son cosas que uno a veces dice, ¿para qué voy hasta allá? ¿Para qué voy hasta allá? Yo sé que tenemos un Dios que Él a través de la Biblia nos da todas las respuestas. ¿Para qué vamos a buscar a alguien más por escuchar lo mismo que vemos a la Biblia? Y así, son cosas así que pasan aquí a la vida. Igual, mucha gente se va atrás de los famosos. Me vino a la mente que más las mujeres son más atiradas allá como por decir, la alta sociedad, son más atiradas a los escritores así que viene así muy... con supuestamente mucha sabiduría, veo muchas escrituras, muchas palabras así muy pomposas, muy... Al fin y al cabo son vacíos. Todas las palabras que podemos escuchar, tienen que escuchar de la parte de Dios. Así es mi testimonio. Dios le bendiga, hermanos.